Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. El día de hoy vamos a tratar en los dos bloques del programa un solo tema, pero en dos aspectos diferentes. Esto es la asombrosa victoria, periodo de por medio, de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos y lo que eso significa para el mundo y también para los Estados Unidos. En el segundo bloque del programa nos vamos a concentrar más en las implicancias internas que tiene la elección de Donald Trump para los Estados Unidos, sobre todo en su confrontación con lo que los americanos han venido a llamar el Deep State, el Estado profundo, o el swamp, el pantano. Esto es la enorme burocracia federal que, según muchos, ahoga a los Estados Unidos y que, como Trump ha señalado, también es un instrumento de persecución de los enemigos políticos. Con estos dos temas regresamos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según Donald Trump va a ser, después de las elecciones del 5 de noviembre, el 47º presidente de los Estados Unidos, con una ventaja de más de 4.300.000 votos, con 295 electores ganados con el 50.8% del voto popular. Donald Trump ha obtenido una holgada victoria en las elecciones presidenciales de hace unos días. Su contrincante, la candidata demócrata Kamala Harris, vicepresidente de Biden, obtuvo 226 electores, esto es 69 menos que Trump, y el 47.7% del voto popular. Esto es 3.1% debajo de su rival republicano. Trump es el segundo presidente que gana una elección con un mandato de por medio. Esto es el mandato de Biden. Ganar una elección con un mandato de por medio es una cosa difícil, puesto que se presupone que el presidente que no está en el poder es castigado por su sucesor. Desde Grover Cleveland en 1892 no ocurría esto. O sea que Trump ha sentado un precedente. En las encuestas, Trump y Kamala Harris estuvieron empatados constantemente. Antes de la elección, en este mismo programa, nosotros levantamos la hipótesis que frente a la extrema polarización había la posibilidad de que existiese un voto oculto en los Estados Unidos. Esto es, que los encuestados no dijesen por quién iban a votar o no dijesen la verdad. Y esto fue contrastado por nosotros con los resultados de las casas de apuesta que le daban un mínimo de ventaja a Trump de 4 puntos sobre Kamala Harris. Las casas de apuesta estuvieron mucho más cerca de la verdad que las encuestas, puesto que la diferencia con la cual Trump ganó en términos de voto es 3.1%. Su victoria ha sido aplastante. El voto popular para Trump ha sido de las madres rurales, de la población afroamericana, de los latinos, de los trabajadores del campo. Definitivamente la frase que Bernie Sanders soltó al día siguiente de la elección, el senador demócrata, diciendo que si el Partido Demócrata había abandonado a la clase trabajadora, no había que sorprenderse de que la clase trabajadora abandonase al Partido
demócrata. Pues eso parece ser lo que ha ocurrido. El voto popular fue para Trump. El voto de las minorías también fue para Trump. Las minorías populares han sido tradicionalmente cultivadas por el Partido Demócrata y Trump ha logrado que el Partido Republicano no solo se recicle en esa elección y obtenga una victoria aplastante, sino que ha logrado que el Partido Republicano sea el partido del pueblo, o sea, un partido popular cuya base de poder está en las grandes mayorías. Esta victoria de Donald Trump significó la derrota de una gigantesca, enorme maquinaria de propaganda contra él desatada por la campaña demócrata. Los demócratas gastaron el doble que Trump en su campaña e intentaron desacreditarlo, calificándolo de fascista, de criminal, de cómplice del Kremlin, cuando todas estas cosas habían sido descartadas, sea judicialmente o en el caso de la acusación de la influencia rusa en las elecciones del año 2016 por una comisión del Congreso americano que determinó que nunca se había producido tal influencia. Pero la política es la política y estos temas fueron retomados por el Partido Demócrata para la campaña contra Trump. Asimismo, el líder de Hagamos a América Grande de nuevo ha infligido también un golpe por sus planteamientos de los Estados Unidos en primer lugar al globalismo izquierdista. O sea, el globalismo izquierdista ya sabe en los organismos internacionales, en las ONGs, que va a enfrentar 4 años difíciles con la presidencia de Donald Trump. Los temas centrales de la campaña de Trump, la economía, la inmigración ilegal, en tercer lugar, los asuntos de género, fueron acogidos por la mayoría de los electores y fueron considerados mucho más válidos que los temas que utilizó Kamala Harris para oponerse a Trump. Esto es esencialmente responder a todas las preguntas con contenidos anti-Trump, criticando a Trump y estimulando la confrontación entre las minorías y los asuntos de género y el asunto del aborto apoyados abiertamente. Los globalistas europeos, que son la mayor parte de los gobiernos europeos, han tenido mucho temor frente a la elección de Donald Trump. Deutsche Welle tiene un titular que dice: Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos, el presidente más temido por Europa. Esto es, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea está en una posición de centro izquierda y con la elección de Trump se ven obligados a reevaluar su política no solamente respecto a los Estados Unidos, sino respecto a la OTAN y la Unión Europea. Definitivamente se produce un cambio de giro en Europa. Los que se verán beneficiados, los que serán los nuevos aliados de Trump, serán gobiernos como el de Giorgia Meloni o Viktor Orbán en Europa y las derechas europeas en general, que encontrarán en el nuevo presidente americano un aliado. Simultáneamente, Donald Trump ha ganado en el Senado y se supone que al terminar definitivamente en el conteo tendrá mayoría también en el Congreso. Y esto implica que la mayoría parlamentaria permitirá a Trump endurecer sus políticas respecto a los gobiernos europeos. Esto es,
la OTAN será más cara para la Unión Europea porque Donald Trump ha hecho saber repetidas veces que los europeos tienen que gastar el 3% de su Producto Bruto Interno en su defensa, como se comprometieron al entrar a la OTAN. Esto implica también reevaluar para los europeos la posición de la Unión Europea frente a la China. China e Irán, por otro lado, encontrarán una mayor oposición norteamericana en lo económico y en lo tecnológico, pero también en las áreas geopolíticas de influencia y de expansión de la China y de Irán. Y, naturalmente, en el Mar del Sur de la China, en el África y hasta en América Latina. El apoyo a Israel indiscutiblemente aumentará en la medida en que se trata del presidente que en su primer mandato mudó la embajada norteamericana a Jerusalén, iniciativa que pocos gobiernos en el mundo han tomado. Los organismos multilaterales como la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, verán disminuir sustancialmente el apoyo norteamericano. Trump ha dejado en claro que ve como muy peligrosa una escalada de la confrontación indirecta que Rusia y Occidente tienen en Ucrania. Y es posible que los primeros esfuerzos de Donald Trump, incluso antes de tomar el cargo dentro de 72 días, estén dirigidas a obtener un cese de fuego en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Que lo logre en 24 horas, bueno, ese es un lema de campaña que probablemente no sea posible en la vida real. En el caso de América Latina es indiscutible que va a continuar presionando a México y América Central por el tema de las migraciones y que va a apoyar a la Argentina, al Paraguay, al Salvador y al Ecuador, y manteniendo la presión sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, como el grueso de su programa, que es algo que veremos en el segundo bloque, se concentra en asuntos internos de los Estados Unidos, los analistas no esperan que haya una concentración de la administración Trump en la política exterior de los Estados Unidos. Lo que sí queda claro es que deportará a los migrantes ilegales, cosa que ya ha venido haciendo la administración Biden y sobre todo la administración Obama, que fue la que batió el récord en esa materia, y obviamente buscará fórmulas para oponerse a la influencia de la China, de Rusia e Irán en el África y América Latina. En un instante volvemos con lo que podríamos denominar las políticas internas retadoras de Donald Trump para los Estados Unidos de América. Trump ha dejado en claro que va a enfrentarse a la burocracia federal. La burocracia federal incluye al FBI y la CIA, que fueron, digamos, adversarios de Trump incluso durante su administración. Incluso el director del FBI nombrado por Trump terminó siendo el que alimentaba esta idea que después las investigaciones han demostrado que era falsa, que Trump se beneficiaba con influencia rusa en la campaña del 2016. Trump ha comenzado a designar a sus nuevos colaboradores. Tiene 73 días para tener todo preparado para tomar el gobierno.
El nuevo gabinete está en formación en este momento y debe cubrir 40.000 puestos como mínimo en la administración del gobierno de los Estados Unidos para los primeros meses del año entrante. Hay que tener en cuenta que en una larga entrevista que le dio a Joe Rogan, el expresidente Trump durante la campaña señaló frente a la pregunta de Rogan de cuáles habían sido sus errores, dijo: he aceptado gente que me fue recomendada y eso fue un error. No llegué preparado con equipos a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Pues bien, parece que ahora sí tiene esos equipos. Para comenzar, ha nombrado como su jefe de gabinete o jefa de gabinete a Susie Wiles. Susie Wiles ha sido su jefe de campaña en esta victoria extraordinaria y el jefe de gabinete es un cargo de confianza importantísimo porque el jefe de gabinete es el contacto entre el presidente, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comando Conjunto de los Estados Unidos y el Congreso. Trump, al nombrar a Susie Wiles, la primera mujer que va a desempeñar este cargo en la historia de los Estados Unidos, lo que está haciendo es plantear a 48 horas de su victoria el inicio de la formación de su gabinete. Wiles es una estratega republicana que llevó la campaña de Trump en Florida en el 2016 y en el 2020 y que ha conducido a la victoria a Donald Trump como jefe de campaña en esta elección del 2024. Asimismo, Donald Trump ha expresado que el ex candidato presidencial demócrata y aliado de Trump, Robert F. Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, ambos asesinados en misteriosas circunstancias, va a ser quien va a dirigir la FDA, la poderosa agencia que regula los medicamentos, los suplementos, las medicinas en general y la alimentación de los Estados Unidos. Se sabe que Kennedy Jr. es un antivacunas y se opone también a la adulteración de los alimentos o al exceso de químicos en los alimentos y de tal manera va a ser un jefe duro en la FDA. Asimismo, Trump desea que Elon Musk dirija una novísima Comisión de Eficiencia Gubernamental. Esto es, una comisión que revise la regulación y la sobreregulación en los Estados Unidos, el gasto público y la cantidad de funcionarios que el gobierno federal tiene. Es un cargo que por analogía es similar al Ministerio de Desregulación que Milei ha creado en la Argentina. El cargo de secretario de Estado aún no está definido, pero los dos principales candidatos son Robert O'Brien, que fue el último asesor de seguridad nacional de Trump en su primera administración, y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, rival de Trump en las primarias del Partido Republicano. Rubio sería un interlocutor muy interesante para la política de los Estados Unidos respecto a América Latina. Asimismo, el presidente electo ha adelantado un proyecto de reforma del Estado profundo, del Deep State, que es confrontacional frente al Estado burocratizado, mercantilista y a la comunidad de inteligencia que ha sido su enemigo o sus enemigos
durante estos últimos 4 años. Los puntos principales de este programa son, en primer lugar, él ha mencionado esto directamente, que la primera orden ejecutiva que va a dar como presidente de los Estados Unidos es para reformar los organismos de seguridad nacional e inteligencia que ha perseguido políticamente, ha dicho el presidente Trump, a los conservadores, a los cristianos y a los civiles en los Estados Unidos, en vez de dedicarse a sus labores de contraespionaje y espionaje. Esta reforma apunta directamente a el FBI, sobre el cual se especula que va a ser desmontado en varias agencias, puesto que fue creado por un memorándum del fiscal general de los Estados Unidos en la década del 20 y no tiene ninguna ley que lo respalde, y la CIA, que también es vista como penetrada por los elementos woke, al igual que el FBI. En segundo lugar, plantea Donald Trump una comisión de la verdad, como las comisiones de la verdad que hubo en América Latina o en Sudáfrica, con una diferencia. Esta va a ser la primera comisión de la verdad conservadora de la historia del mundo y, naturalmente, esto levanta una gran interrogante sobre el futuro político, puesto que el objeto de esta comisión de la verdad es estudiar la persecución política en los Estados Unidos y exponer a quienes han infringido la ley, persiguiendo o reprimiendo a sus opositores políticos desde los gobiernos demócratas principalmente. En tercer lugar, plantea Donald Trump hacer cortes presupuestales en el gobierno federal y mover fuera de Washington a más de 1.000 posiciones importantes del gobierno de los Estados Unidos. Esto es desconcentrar el gobierno y, por lo tanto, el poder de Washington en la política, colocando en diversos estados a estas autoridades de agencias, rompiendo la concentración del poder en Washington, D.C. También ha planteado legislar para que los funcionarios que trabajan en el campo regulatorio no puedan pasar a las empresas privadas que han sido objeto de su regulación una vez que dejen sus cargos públicos, eliminando la política de puertas rotatorias o giratorias. Al mismo tiempo plantea eliminar la norma de gender care dada por Biden, esto es de cuidado de género, que permite las operaciones de cambio de sexo, y establecer en todas las agencias del gobierno, esto es en el equivalente de los ministerios en otras partes del mundo, inspectores generales de esas agencias que sean autónomos de la agencia. Naturalmente todo esto es altamente confrontacional. Volvemos en unos instantes con las conclusiones sobre el advenimiento de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos. Llegando a las conclusiones, podemos ver que independientemente del voto oculto, que sí ha sido un factor importante debido a la polarización, Trump parece haber ganado porque su base social de electores era más ancha y menos ideologizada que la de Kamala Harris. Trump se concentró en su electorado objetivo, en las clases rurales, las clases trabajadoras, las minorías desprotegidos, en lugar
de hacerse empaquetar por los asesores de campaña como un producto de marketing. Esta concentración en su electorado objetivo le hizo ganar la elección. Su elección implica la refundación del Partido Republicano y el paso del Partido Republicano de ser el partido de los grandes negocios, del big business, de la gran economía o de los bancos y de la derecha, a ser un partido popular, como lo fue antes de la Guerra Civil Americana o hasta la Guerra Civil Americana, de tal manera que se trata de una refundación del Partido Republicano que corrige su deriva política de los últimos años y que constituye un partido que se apoya en las clases populares. Esto se mantendrá en la medida en que Trump tenga éxito. El gobierno de Trump, como se ve de su agenda, se va a concentrar en la reforma del Estado. Y esta concentración en la reforma del Estado y los grandes problemas de la democracia implican que la política exterior no va a ser la primera prioridad de su gobierno. No va a ser un gobierno aislacionista, porque eso ya es imposible en el siglo XXI, pero se va a concentrar en las áreas del mundo que son más conflictivas sin sobreextenderse. La elección de Donald Trump entonces cambia completamente la orientación de la política exterior en 5 continentes, en Europa, en Asia, de todas maneras, en México y América Central, que son una prioridad a Trump porque son los estados a través de los cuales se produce la gran migración ilegal a las fronteras de los Estados Unidos. Queda por verse si habrán cambios significativos para el resto de América Latina y para el África. Israel será una prioridad absoluta. Mal que bien, Trump es el presidente que trasladó la embajada americana a Jerusalén. Irán será restringido y sancionado probablemente económicamente, como ocurrió en su primer mandato. Y el fin de la guerra de Ucrania y el fortalecimiento de la OTAN son objetivos primordiales de esta segunda administración de Donald Trump. La China, Corea del Norte y la seguridad estratégica del Extremo Oriente son igualmente importantes que Europa en la cosmovisión de Donald Trump. A diferencia de su primer gobierno, donde llegó al cargo sin mayor preparación y nombró personas por recomendaciones, resulta evidente que habiendo admitido este error durante la campaña, eso no va a ocurrir ahora y que va a llegar preparado y con equipos a su gran confrontación con la burocracia federal y el Deep State. Con estas conclusiones nos despedimos hasta un próximo programa de Francisco Tudela.